Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bendecido domingo. Bienvenidas. Mientras algunos se van conectando, vamos a escuchar esta canción. Caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Lluvia. Les pido que compartan el link mientras tanto, si es que pueden, algunas por ahí en algún grupito, para que puedan compartir con nosotros esta pequeña reflexión de hoy en este nuevo espacio de oración. Una palabra basta. ¿Será que nos basta una palabra del Señor? Así que vamos a dar un ratito ahí a ver si alguien más se suma. Lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón, que caiga la lluvia de los cielos para aquellos que esperan en el Señor. De agua viva nos inunde. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a compartir el link mientras tanto con otras personas, así que me dan un segundito. Esta lluvia nos traerá tu bendición, limpiará las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor, que caiga la lluvia. ¿Cómo están? Que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia en nuestro corazón en esta noche, esa lluvia de agua viva, esa lluvia del Señor. Bendiciones, hermanas, bienvenidas en este domingo. Hay que tenerse un poquito de paciencia para que se puedan conectar a otras personas, así que les pido un poquitito de... Todavía me cuesta un poquito la tecnología acá, compartir en el computador me cuesta un poco. ¿Cómo estás, Adrianita, la Lupe, la Graciela, Flavia, ¿a quién más veo por ahí? A mi hermana María, Arteaga, Marina, Graciela. Bueno, muy buenas noches, queridas hermanas, bienvenidas a este momento de oración, a este nuevo espacio de conversación y de oración con la palabra del Señor. Entonces vamos a poner acá, bueno, vamos a dar comienzo entonces a este momento de oración. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestro corazón, que venga a nuestra alma, a nuestro ser en este día domingo, a concedernos esa gracia para poder escuchar la palabra del Señor. Vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ella también, junto al Espíritu Santo, esté también orando por nosotros y con nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, entonces iniciamos este primer capítulo de Una palabra basta. Este nombre de este espacio de oración lo recibí hace mucho tiempo, pero por circunstancias de tiempo no había podido concretar y tampoco me sentía como tan preparada. Ahora tampoco es que me sienta tan preparada, pero bueno, de a poquito uno va, en el fondo un poco los nervios que la traicionan a uno, porque una cosa es cuando yo estoy sola y otra cosa es cuando estoy en el vivo, como que me pongo un poco nerviosa. Pero el Espíritu Santo y sus ángeles nos van a ayudar aquí a lograr, a cumplir este propósito que el Señor nos encomienda. Bueno, y una de las cosas que nos convoca en esta tarde, que es la palabra de Mateo 8, versículo 8, la palabra del centurión, cuando le dice a Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que tú digas una sola palabra y mi criado quedará sano, será sanado. Y este fue el texto bíblico que inspiró de alguna manera este nombre de este espacio de oración. Pero vamos un poquito a recapitular y vamos a ir un poco más atrás. Entonces, primero vamos a poner un orden como cronológico de las cosas para que vayamos comprendiendo un poco el misterio de Jesús. Este ministerio de Jesús, este ministerio de evangelización de Jesús, que trae la buena noticia a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma. Entonces dice: luego que Jesús fue bautizado y descendió sobre él el Espíritu Santo, este fue conducido al desierto, donde fue preparado para iniciar su ministerio. Una vez que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús regresa a Galilea y se fue a vivir a Cafarnaún, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en una región de sombra y de muerte, una luz les brilló. Y así fue que comenzó, y así fue que comenzó diciendo: conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Entonces, luego del sermón de la montaña, donde Jesús les decía: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Entonces, una de las primeras cosas que hace Jesús es anunciar la llegada del reino de Dios, donde llama a la conversión. Y luego da este sermón en el sermón de la montaña, que son las bienaventuranzas que muchos de nosotros conocemos. Pero una de las primeras cosas que hace Jesús antes de iniciar este discurso de la buena nueva, también comienza como también a llamar a sus apóstoles, aquellos que lo acompañarán durante todo su ministerio hasta que se cumpla la misión que él le ha sido encomendada. Entonces, cuando Jesús baja de esta montaña, Jesús entra en Cafarnaún. Y aquí es donde nosotros queremos leer este texto bíblico, pero antes, ya dimos como un poquito una reseña de cómo fue Jesús que llegó a Cafarnaún y se encuentra con este centurión. Pero también es importante mencionar que en estos tiempos también estamos viviendo tiempos de dolor, tiempos de desesperanza, tiempos de preocupación, tiempos de incertidumbre, tiempos de mucho sufrimiento. A cada 5 minutos uno ve un Facebook que personas pidiendo oración, personas pidiendo que una persona está grave por COVID, que necesitan oración,
Me acabo de enterar que por una persona por la cual oré hace unos pocos días atrás falleció, un chiquillo súper joven, una mamá que está desolada en este momento, que pierde uno de sus 2 hijos. Ella crió sola a sus hijos, por lo tanto me imagino el dolor que debe estar sintiendo esta persona. Por lo tanto, esta palabra del centurión adquiere como un cierto protagonismo también en este tiempo, porque contiene algunos elementos también que nos pueden ayudar a identificar en qué situación también nos encontramos y también a poner la confianza en este Dios de la misericordia que viene a anunciar esta buena nueva. Y esta buena nueva que trae consigo también el perdón de los pecados, el arrepentimiento, trae consigo también la misericordia de Dios. Porque no solamente el Señor viene a juzgarnos y decirnos que somos culpables, sino que también viene a sanarnos, viene a derramar ese amor infinito de misericordia a nuestra vida. Entonces, como decíamos, en este tiempo de mucho dolor, donde hay mucha desesperanza, donde tal vez nosotros no somos tan conscientes de aquello que ocurre, porque mientras no nos pase a nosotros, no es difícil como ponernos en el lugar del otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo nunca he tenido cáncer o no he tenido que acompañar a una persona con cáncer, difícilmente puedo entender la súplica desesperada de la familia, ¿no es cierto?, de la persona que sufre cáncer. Entonces, muchas veces no asumimos con responsabilidad esta misión que se nos encomienda también como cristianos. Entonces vamos a leer el texto del centurión y después vamos a ir analizando y desmenuzando un poquito esta palabra. Mateo 8, del versículo 1 al 13, más o menos vamos a leer. Dice: cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió mucha gente. Entonces se le acercó, del Mateo 8, del versículo 3 al 13. Me adelanté. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano suplicándole: Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre terriblemente. Jesús le respondió: yo iré a curarlo. El oficial romano contestó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si digo a uno de ellos, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y a mi criado, haz esto, y él lo hace. Al oírlo, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan grande. Por eso les digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Luego dijo al oficial romano: vete y que suceda según tu fe. Y en aquel momento el criado quedó sano. Palabra del Señor. Ahora vamos a ir al Evangelio de San Lucas, donde está narrado el mismo episodio, pero desde el punto de vista del evangelista San Lucas. Dice, en San Lucas 7, del versículo 1 al 10, ¿ya? Entonces, como para que vayan anotando, porque es súper importante ver estos dos textos, que son el mismo texto en realidad. Cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía un criado a quien quería mucho y que estaba muy enfermo, a punto de morir. Oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su criado. Los enviados
Acercándose a Jesús le suplicaban con insistencia: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y ha sido Él quien nos ha edificado la sinagoga. Jesús los acompañó. Estaban ya cerca de la casa cuando el oficial romano envió unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me he atrevido a presentarme personalmente a ti. Pero basta una palabra tuya para que mi criado quede sano. Porque yo, que no soy más que un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si digo a uno de ellos, ve, él va, y a otro, ven, él viene, y a mi criado, haz esto, y él lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dirigiéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando regresaron a casa, los enviados encontraron sano al criado. Bueno, aquí tenemos este episodio relatado por dos evangelistas. Entonces ahora vamos a analizar un poquito esta palabra porque tiene algunos elementos que nos pueden servir para estos tiempos de dolor, para estos tiempos de desesperanza, para estos tiempos donde necesitamos tal vez refrescar un poco la memoria y saber cómo recurrir a nuestro Señor. Entonces dice que cuando Jesús entra en Cafarnaúm, se le acercó el oficial romano suplicándole. Entonces aquí tenemos un punto que es la súplica, ¿ya? Fue el oficial romano quien va y le suplica al Señor. Yo voy a ir anotando algunas cosas porque para que ustedes vean que noto, o sea, uno prepara como un poco las prédicas, pero también me gusta que el Señor va hablando en el momento porque es el Espíritu Santo el que va obrando en nuestro corazón. Entonces aquí tenemos que una súplica. Entonces, esta persona, este oficial romano, él busca a Jesús. Después vamos a complementar con el otro texto. Ahora, es súper importante también ver que el oficial romano, si entendemos en los tiempos, era una persona con autoridad. Persona con autoridad. Podríamos decir que se acerca un general del ejército, un presidente de la república, un senador, un diputado, era un empleado público. Era una persona que estaba encargada para defender el gobierno de la época, que era Roma. Por lo tanto, era una persona que tenía autoridad y que tenía mucha gente a su cargo, ¿ya? Entonces también este elemento es súper importante porque aquí vamos viendo, dice, una persona con mucho poder, ¿ya? Se acerca a Jesús, ¿ya? Y le suplica. Entonces aquí vemos que una persona que no necesariamente que porque tenga un cargo no tenga humildad, ¿ya? Entonces muchas veces nosotros juzgamos a la persona por la apariencia porque está en un cargo, ¿ya? También vemos que en este aspecto que este general romano, este centurión romano, reconoce también su limitación como ser humano delante del Señor, porque se da cuenta, porque dice acá, cuando Jesús bajó de la montaña, al entrar en Cafarnaúm se le acercó un oficial romano suplicándole: Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre terriblemente. Entonces, ante el sufrimiento de su criado, ¿ya? El centurión decide acercarse a Jesús, ¿ya? Para suplicarle. Entonces dice, este criado sufre terriblemente. Entonces también este centurión reconoce su limitación como ser humano, se da cuenta que todo el poder que tiene, que toda la autoridad que él tiene, y seguramente tenía contactos, influencia, conocía tal vez médicos, curanderos de la época, personas que podían ayudarle, el dinero también, un medio que para pagar, digamos, por la salud. Sin embargo, en este caso no fue suficiente y él se da cuenta, ¿ya?, que necesita una ayuda extraordinaria. Por lo tanto, a pesar de su posición, él
actúa con humildad y reconoce y pide ayuda. Ahora, ¿por qué pide ayuda? No es solamente que él haya reconocido su limitación con respecto a que se da cuenta que él no tiene ese poder sobre la vida y la muerte, y reconoce que ese poder lo tiene Jesús. ¿Y por qué lo reconoce? Porque dice acá, el San Lucas dice: cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, entra en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía un criado a quien quería mucho y que estaba muy enfermo, a punto de morir. Oyó hablar de Jesús, ¿ya? Entonces, y le envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su criado. Entonces acá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 3, dice: oyó hablar de Jesús. Entonces podríamos decir, como este criado estaba a punto de morir, entró en el centurión una especie de desesperación. O tal vez él vio la desesperación de este criado que estaba muy afligido porque estaba a punto de morir, y también vemos que él escuchó hablar de Jesús. Por lo tanto, aquí podemos ver que es súper importante escuchar. Dice, escuchó hablar de Jesús. Entonces, oyó hablar de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos oyen a hablar de Jesús, muchas personas sienten que podemos ser el puente para pedir ayuda al Señor. O sea, nos piden intercesión. Entonces, es muy bonito desmenuzar esta palabra, porque entonces vamos viendo, la súplica fue en busca de Jesús, se humilla delante del Señor, un hombre de poder, reconoce la autoridad de Jesús, conoce su limitación como persona, como ser humano, y se da cuenta al oír, porque ya escuchó, entonces seguramente él nunca había escuchado de Jesús. Por lo tanto, él escucha hablar de Jesús, entonces ya no es ignorante, seguramente le escuchó de las cosas que hablaba Jesús, de los milagros que hacía Jesús, de las sanaciones que hacía Jesús. Por lo tanto, también seguramente escuchó el testimonio de personas que dijeron: Jesús me sanó, Jesús sanó a tal persona, Jesús vino y estaba muerto y resucitó, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este centurión se da cuenta que oyó hablar de lo que hacía Jesús, y por lo tanto él toma la decisión de suplicar a Jesús. Por otra parte, dice, también podríamos ver que, bueno, aparte de la humildad, también hay un elemento súper importante en este texto, porque dice, oyó hablar de Jesús y le envió un anciano judío para rogarle que viniera a sanar a su criado. Los criados en esa época eran personas como de última clase, era como tener prácticamente un animal, o sea, estamos hablando también de un esclavo. Entonces también podemos ver que este centurión era una persona que tenía un buen corazón. O sea, este centurión se compadeció del sufrimiento de su criado, una persona que para la época, una persona de mucho poder, como ya habíamos dicho, que tenía posición, dinero, influencias, contacto, se compadeció de este criado y se humilla por compasión, por misericordia, se compadece de este criado y se humilla delante de Jesús, reconociendo su autoridad y su limitación como hombre. Entonces vamos como recapitulando toda esta información. Entonces también podemos darnos cuenta, y dice acá, Jesús le respondió, él dice, Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre terriblemente. Jesús le respondió, yo iré a curarlo. Entonces, ¿qué habrá visto Jesús en este centurión? Y aquí yo creo que este es el punto de inflexión, más allá de la fe, que es súper importante la fe, pero lo que Jesús vio en este centurión fue su misericordia, su corazón compasivo. Por lo tanto, podemos concluir que Jesús también pone la mirada en aquellos que se compadecen de sus hermanos.
que se compadecen del débil, que se compadecen del necesitado, que se compadecen del que sufre. Entonces, del que se compadece del que nos juzga por la apariencia, del que nos juzga por la condición social. Este centurión no se fijó que era un criado, que era un siervo, sin embargo, él bajó de su posición de importancia, no fue importante eso en ese momento, sino que él se compadeció de esta persona, por lo tanto, además de la fe, ¿cierto? En el fondo fue también la misericordia, el amor que había en esta persona. O sea, muchas veces, bueno, después vamos a seguir complementando un poco esta reflexión porque dice, y aquí volvemos a la humildad de nuevo del centurión, porque dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Y ahí también tenemos la confianza en esta autoridad en el que todo lo puede. Entonces reconoce en este Señor, en este Jesús, también que dice, yo no soy digno, reconoce su miseria, Señor, yo no soy digno. Pero sin embargo, a pesar de que no se considera digno, le suplica. Entonces también vemos que Jesús no vino solamente por su pueblo, vino también por los gentiles. Él era un opositor de la fe en ese tiempo. Los romanos eran perseguidores de cristianos. Sin embargo, Jesús se compadece al ver también la misericordia de este hombre y dice, yo iré a curarlo. Entonces aquí podemos ver lo grande que es el amor de nuestro Señor y que se compadece en la medida que también nosotros somos misericordiosos. Muchas veces juzgamos por la apariencia, porque en estos tiempos podríamos decir, claro, él porque es importante, porque es un centurión romano, porque tiene poder, porque tiene influencia. Pero nosotros sabemos que Jesús no mira las apariencias, sino que mira nuestro corazón. Entonces es muy importante para en estos tiempos tener esa humildad delante del Señor, reconocer también nuestra indignidad, pero no porque seamos indignos no vamos a recibir la misericordia del Señor. Muchas veces también nos juega en contra sentirnos indignos porque no pensamos que Dios puede actuar en nosotros, ¿ya? Y aquí hay otro elemento, dice, súper importante, porque yo, que soy un subalterno, también reconoce la autoridad, porque yo que soy un subalterno tengo soldado a mis órdenes. Y si digo a uno de ellos, ve y él va, y a otro ven y él viene, y a mi criado haz esto y él lo hace. Entonces yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra, que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Y eso es la fe. Eso es la fe. O sea, de repente nos deshacemos en hacer tantas cosas y sin embargo basta que solo el Señor piense en la sanación, que sea la voluntad de Dios la sanación de algo, y no tenemos que hacer algo extraordinario, sino que simplemente humillarnos delante del Señor y con un corazón lleno de misericordia, confiando que Él tiene el suficiente poder para sanar nuestra enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Todas las enfermedades. El rencor, la tristeza, la enfermedad física, la enfermedad espiritual, la cesantía, la pandemia, todo lo que está sucediendo en este momento. Ahora, también hay otro punto importante, que cuando el centurión oye hablar de Jesús, también despertó con él la esperanza. Entonces también es muy importante que también en este tiempo nosotros llevemos esperanza a nuestros hermanos, y eso nos exhorta también, esta palabra nos interpela y nos dice también, ustedes son responsables de llevar la buena noticia a las personas que están sufriendo. ¿Qué nos cuesta de repente llamar por teléfono y decir, hola hermano, ¿cómo estás? Que está una persona que está con una depresión, que está pasando un momento difícil, y decir, mira, tengo algo que contarte. Jesús, con una sola palabra, sanó al enfermo y dice,
Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan grande. Por eso les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, acá el Señor está incluyendo a todos. No está diciendo este es de Israel, este es de Chile, este es de Argentina, este es de la Iglesia Católica, este es de la Iglesia Protestante, sino que cuando nos encontramos con el Señor, ese es el momento en que Jesús ve cómo es nuestra actitud con Él, ¿ya? ¿Realmente somos humildes delante del Señor o vamos y le exigimos cosas porque nos creemos tan buenos cristianos que le golpeamos la puerta y nosotros, Señor, yo soy digna, entonces tienes que hacerme este milagro? Como si yo soy tu hija, ¿por qué no me concedes este milagro? Pero a lo mejor guardamos mucha soberbia en nuestro corazón todavía, o solamente no nos compadecemos del otro. A lo mejor hacemos oraciones muy piadosas, pero no somos capaces de esforzarnos por los demás. No somos capaces de dedicar nuestro tiempo a la oración. No somos capaces de donar un alimento al necesitado. No somos capaces de soportar a la persona que está con depresión. Nos da lata, que fome, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas el Señor es lo que Él va mirando. Entonces acá la misericordia es muy importante. Hay una palabra, que se las voy a decir al tiro, que es en Hebreos 4. Denme un segundito. La tenía marcada por acá, dice: acerquémonos, Hebreos 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues con plena confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y encontrar la gracia de un socorro oportuno. Y con esta palabra también quiero hablar cuando nosotros le pedimos ayuda al Señor. Cuando ya es demasiado tarde, cuando ya muchas veces no hay nada que hacer. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios. Muchas veces los matrimonios esperan acercarse a Dios cuando ya están a punto de separarse. Entonces muchas veces quieren que el sacerdote les arregle el matrimonio por lo que no hicieron durante muchos años. Por lo tanto, muchas veces la muerte es inminente de ese matrimonio. Entonces llegan en el último momento, acerquémonos pues con plena confianza al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y encontrar la gracia de un socorro oportuno. Entonces también es necesario recurrir a Dios en el momento oportuno. No sea que después estemos a punto de morir como el criado del centurión. O sea, cuando ya estemos al filo entre la vida y la muerte, producto del pecado, de nuestros desórdenes, de nuestra pereza espiritual, o por rebeldía, simplemente me da lata ir a la iglesia, o por vergüenza. ¿Qué van a decir de mí si yo pido ayuda? A los hombres les pasa mucho esto, que no les gusta pedir ayuda cuando tienen crisis matrimoniales, o las personas que están sufriendo alcoholismo, no reconocer que necesitamos del socorro oportuno del Señor, y que no nos pase como el criado que estaba a punto de morir, estaba a punto de fallecer, ¿ya? Bueno, por suerte, en este caso, ¿cierto? Jesús se compadece de este centurión porque vio en él misericordia. Pero ¿cuántas veces no llegamos, no pedimos la ayuda en el momento oportuno, ni con la humildad que se requiere? Y lo hacemos tal vez por conveniencia y no porque realmente hay amor en nuestro corazón. Entonces, esas son las cosas que tenemos que meditar, que esta palabra hoy nos invita a un poco analizarnos cómo es nuestra relación con Dios. ¿Es oportuna? ¿Tengo una relación con Dios hoy? ¿O voy a esperar a tener un hijo hospitalizado con COVID para que yo pueda clamar al Señor? ¿O voy a esperar que llegue el fin de los tiempos, o tal vez me llegue la hora de la muerte y no haya encontrado la salvación? ¿O voy a esperar a que alguien me invite un día, tal vez mañana, pasado, ¿no? Ya cuando termine la pandemia? ¿Quién sabe lo que pueda pasar mañana? ¿O voy a esperar a que termine de estudiar mi carrera
porque ahora no tengo tiempo, o en realidad voy a esperar mejor el próximo mes porque este mes tengo mucho trabajo. Entonces, ¿cuándo es el tiempo en el que vamos a pedir y clamar al Señor esa súplica? Entonces, un hombre como el centurión, que era un hombre que tenía mucho poder, se hizo el tiempo y fue a suplicarle a Jesús. Es más, reconoce tal la autoridad de Jesús y le dice, no es necesario que vengas en mi casa, porque yo no soy cristiano, le dice. O sea, tú vas a entrar en ese tiempo, entrar a la casa de una persona que no era israelita, era entrar a una casa impura. Entonces le dice, no es necesario, no soy digno de que entres en mi casa. Entonces, yo sé que tú eres Dios y no necesitas entrar a mi casa. Pero sin embargo, sí, Jesús quiso entrar. ¿Por qué? Porque quería quedarse también en ese lugar. Otro aspecto súper importante, ahora volvemos a San Lucas. Estamos en el en el Evangelio de San Mateo, pero volvamos a San Lucas, en el capítulo 7, también en una parte que dice, oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su criado. Los enviados, acercándose a Jesús, le suplicaban con insistencia, merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y ha sido Él quien nos ha edificado la sinagoga. O sea, imagínense, este no era cualquier centurión. Este era un centurión piadoso, misericordioso, humilde, era un hombre justo, porque además, seguramente, dice, nos ha construido, merece que se lo conceda. O sea, este hombre también gozaba de un buen prestigio, o sea, daba testimonio de la misericordia, lo más probable, porque dice, los ancianos le dicen, le suplicaban con insistencia, merece que se lo concedas porque ama a nuestro pueblo y ha sido Él que nos ha edificado a la sinagoga. Por lo tanto, Dios una vez más pone la mirada en quien ama. Dice, ama a nuestro pueblo. ¿Y qué es lo que hizo este centurión? Dar. Dice, seguramente, dice, Él nos ha edificado la sinagoga. Él puso de su riqueza para construir la sinagoga para que este pueblo se juntara a alabar a Yahvé, a orar a Yahvé. Por lo tanto, fue un hombre generoso. Entonces seguramente este hombre también, también tenemos que analizar si realmente la gente habla bien de nosotros. ¿Qué es lo que proyectamos también a los demás? También es importante revisar. A veces no nos damos cuenta y a lo mejor proyectamos cosas equivocadas. Pero también es bueno que la gente sepa. Dice, merece que se lo concedas porque ama a nuestro pueblo. Se merece que se lo concedas porque esa persona ama al que sufre, ama a su enemigo, ama a sus padres, ama a su familia, ama a su comunidad, ama a su iglesia. Si nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos la iglesia, o no podemos decir que tenemos misericordia si no amamos la iglesia, porque eso es el lugar que Jesús nos dejó. Jesús, dice, lo acompañó. Estaban ya cerca de casa cuando el oficial romano envió unos amigos para que le dijeran, Señor, no te molestes. ¡Qué humildad! Yo no soy digno de que entres en mi casa, por eso no me he atrevido a presentarme personalmente a ti, pero basta una palabra tuya para que mi criado quede sano. Porque yo, que no soy más que un subalterno, tengo soldado a mis órdenes, y si digo a uno de ellos, ve, él va, y el otro, ven, él viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dirigiéndose a la gente que lo seguía, dijo, les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando regresaron a casa, los enviados encontraron sano al criado. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a recapitular un poquito y ahora vamos a hacer un poco de oración. Entonces, el centurión busca a Jesús. A pesar de su cargo súper importante, él se rebaja y se humilla delante del Señor porque él amaba a su criado, ¿no es cierto? Por misericordia se compadeció de su criado y fue a pedir al Señor, pero fue en una actitud
de súplica, de sentirse indigno, de decir, Señor, tú eres mucho más grande que yo no tengo poder sobre la vida y la muerte, pero yo oí hablar de ti y yo sé que tú eres el Dios de la sanación. Entonces ahora, hermanos, vamos a dar un segundito porque siempre se me corta aquí un poco la música porque ahora no estoy con el computador, pero vamos a orar un momentito al Señor. Vamos a entrar en un momentito de oración, denme un segundito. Vamos a entrar en un momentito de oración. Vamos a pedirle al Señor que vamos a pedirle a Jesús que venga. Te invito a cerrar tus ojos y que venga a nuestro corazón en esta noche, porque solo con una palabra tuya, Señor, basta. No importa, Señor, lo que hayamos hecho, pero nos humillamos delante de ti con amor, con misericordia. Ven, Señor, en esta noche a obrar en nuestro corazón, en nuestra vida, que tu palabra sane nuestra historia, que sane nuestras heridas, que sane a nuestros hermanos, aquellos que nos piden oración, aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que sufren. Hoy especialmente en este tiempo de pandemia, donde hay mucha desesperanza, llévanos, Señor, con esta oración, que esta oración llegue y sea escuchada, que esta palabra tuya sea oída. Concédenos la gracia de compadecernos por las necesidades de los demás, Señor. Ven, Espíritu Santo, desciende, Señor, ven a sanarnos del egoísmo, de la envidia, de la pereza, de la soberbia, de la avaricia, de la impaciencia, del rencor. Incomparable es tu misericordia. Alabemos al Señor en esta noche por esta palabra que nos ha concedido, aprender un poquito más. Concédenos, Señor, la gracia de la humildad para poder suplicarte y reconocer nuestras limitaciones, que sin ti no somos nada. Y a pesar de nuestra indignidad, tú nos amas. Y lo único que quieres es entrar en nuestra casa, en nuestro corazón. Ven, Jesús, dile al Señor: dile al Señor: Jesús, te alabo, Señor, te bendigo. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Te invito, hermana, hermano, que simplemente adores al Señor en este momento con todo tu corazón y que Él pueda obrar en nuestra vida, en nuestras miserias, en nuestros defectos, en nuestra falta de fe, en nuestra falta de esperanza. Gracias, Señor, porque tú eres grande, poderoso, te compadeces de todos, no haces distinción,
de riqueza, de raza, de país, de religión. Simplemente tú miras el corazón. Y esperamos que este sea el momento oportuno, Señor, donde recurrimos a ti. Esperamos que este sea el momento oportuno, Señor, para clamar tu misericordia, para clamar por esta pandemia, Señor. Derrama tu gracia, tu amor, tu piedad, Señor, tu sanación, tu liberación, tu restauración. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Queremos glorificarte. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. Solo darte gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque siempre dice que se haga según tu fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Porque tú siempre quieres entrar en nuestra casa. Siempre quieres sanar. Somos nosotros los que muchas veces no te dejamos, Señor. Porque no llegamos a tiempo a suplicarte. No llegamos a tiempo a postrarnos delante de ti, Señor. Que no sea tarde. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, vamos terminando este momento de oración. Le damos gracias al Señor porque nos permite compartir un poco la palabra. Igual está un poco nerviosa porque, bueno, así son los vivos. En el momento uno se pone un poquito tiesa, pero lo importante es que dejemos este espacio y le entreguemos todo al Señor, porque Él es el que hace la obra. Nosotros ponemos este granito de arena, este ratito, donde disponemos el corazón, donde le regalamos al Señor este poco de tiempo, en esta comunión entre hermanos, ¿cierto? Y Él hace lo demás. Nosotros solamente le abrimos el corazón y le decimos: Señor, enséñanos a amar, enséñanos a perdonar, enséñanos a mirar a los que necesitan de nosotros, a escuchar, a acompañar, a llevar tu palabra, una palabra de aliento, un momento de alegría, el que está solo, deprimido. Entonces, gracias, Señor, gracias también a ustedes, y nos despedimos diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta hermosa canción nos vamos despidiendo. Dios está aquí. Puedo sentir su gran amor. Dios está aquí. Puedo sentir su gran visión. Dios está aquí. Chao, buenas noches.